Buen día, séptimo básico A. La clase del día de hoy trata sobre la paleohistoria, ¿ya? Y de cómo el Homo sapiens fue desarrollando y descubriendo lo que nosotros conocemos como cultura. El objetivo es comprender la periodización de la paleohistoria, el concepto de cultura y las principales manifestaciones culturales del paleolítico, ¿ya? Por lo tanto, sabemos ya que la paleohistoria tiene algunas etapas donde se desarrolla la cultura humana y esas características culturales en un primer momento tienen algunas características que dan origen a lo que nosotros conocemos como paleolítico. Si nos fijamos en esta imagen, en este dibujo, vemos varias cosas, ¿ya? Lo primero que tenemos que tener en consideración es que todos los seres humanos que están acá, las personas que están acá son todos sapiens. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, porque dominan el fuego, aunque especies anteriores ya las habían dominado, ¿cierto? Dominan la recolección de alimentos, la caza, ¿ya? Pesca, han desarrollado alguna técnica para mejorar tecnología, como lo que tenemos acá, ¿cierto? Probablemente si esta persona si no está sacando chispas con estas dos piedras, lo más probable es que las esté tallando, por lo tanto esté fabricando algún elemento cortante. Por acá también tenemos a un hombre que está dibujando en la pared de una caverna. Ya por lo tanto aparecen las primeras manifestaciones de arte. Aunque arte propiamente tal, no sé si será así, pero lo que está dibujando ahí es una forma de vida que llevan ellos. Por ejemplo, está dibujando la casa, ¿ya? Esa persona se está alimentando y acá hay una mujer con un bebé. Por lo tanto, también hace referencia al sentido de grupo y de pertenencia, al sentido de familia, que es clave en el proceso evolutivo del ser humano. Bien, eh, visto, digamos, esta imagen, vamos, digamos, a ver qué cosas y qué elementos nos hacen característicamente humanos a nosotros. Fíjense en la siguiente diapositiva. Dice, la pregunta es, ¿qué elementos hacen que el ser humano comience a desarrollar su propia cultura? Por lo tanto, cabe preguntarse, ¿qué es cultura? En este documento aparece el concepto de cultura, se reduce al de pautas de conductas asociadas a determinados grupos de pueblos. Por lo tanto, bien, cultura es pautas de conducta, ¿son conductas? Sí. ¿Costumbres? Sí. Bien, según este otro documento dice, la cultura es la suma total de las ideas y las reacciones emotivas condicionadas y las pautas de comportamiento habitual de los miembros de una comunidad o de una sociedad. Por lo tanto, la cultura son ideas y emociones, sí, son conductas, son ideas, son emociones, pero también, como nos plantea acá Burnett, es el conjunto complejo que incluye conocimientos, creencias, arte, moral, ley, costumbre y todas las capacidades y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad. Por lo tanto, la cultura se desarrolla, la cultura existe en tanto existe un ser humano. Por lo tanto, sin ser humano no hay cultura, ¿ya? Y no un ser humano solo, sino que el ser humano en sociedad. Por lo tanto, podemos extraer de las fuentes que la cultura, como dice acá, es un fenómeno eminentemente humano. Como le mencionaba anteriormente, no existe cultura sin ser humano. Y no existe cultura tampoco sin una sociedad en la cual se desarrolla esa cultura. Por eso, de cierta manera, todo lo que realiza, piensa, cree el ser humano es parte de la cultura. Podría ser definido como cultura. Vamos a la siguiente diapositiva. Dice, la paleohistoria se divide en etapas propuestas por antropólogos y arqueólogos a partir de los restos materiales. Primero el paleolítico, neolítico y edad de los metales. Paleolítico significa piedra tallada o piedra antigua. La piedra tallada, ya vamos a ver ejemplos de ello. El neolítico es piedra pulida, es una piedra más trabajada, y la edad de los metales obviamente es cuando el hombre aprende a trabajar, ¿cierto? El hierro, el cobre y empieza la aleación de los metales que le permiten desarrollar, digamos, otro tipo de evolución en la cultura, ¿ya? Desde luego la etapa más larga de la historia de la humanidad ha sido el Paleolítico, ¿ya?
Fíjense, 2.300.000 años de antigüedad, cuando aparece el Homo habilis, ¿cierto? Aparecen los primeros utensilios, ¿ya? Luego el Homo erectus, que comienza a desarrollar y a dominar el fuego. Los primeros utensilios son piedras bien rudimentarias, bien talladas. Lo único que hacen es cortar, rajar, o la utilizaban como armas, pero en realidad el Homo habilis se queda en eso, no domina el fuego. En cambio, el Homo erectus hace prácticamente 2 millones de años atrás, 1.900.000 años atrás, comienza a dominar el fuego, ¿cierto? Y termina por desarrollar hace 150.000 años, eh, digamos, el Homo neandertalis, el neandertal, ¿cierto? Con los primeros rituales de enterramientos, ¿ya? Esto es importante entenderlo porque significa un montón de cosas. Significa enterrar a los muertos, significa tener creencias, tener tiempo. Por lo tanto, ya no estamos haciendo semi-sedentarios, ¿cierto? Tener tiempo para ello. Tener personas destinadas para ese tipo de trabajo. Y eso significa que es un salto evolutivo respecto del Homo erectus, ¿ya? Porque este homínido está preocupado principalmente de cazar y recolectar. Hasta que hace 120.000 años atrás, ¿cierto? Aparece el Homo sapiens sapiens y aparecen las primeras muestras de arte, después la agricultura, y ese Homo sapiens es quien desarrolla todo el resto de la historia hasta nuestros días. ¿Ya? Por lo tanto, y además es el homínido más revolucionario en la historia y la especie más revolucionaria en la historia. Si se fijan, hay como un quiebre acá en la historia, y ese es porque la irrupción del Homo sapiens, ¿ya? La irrupción del Homo sapiens en el planeta significó una, un evento evolutivo que hasta ese momento el planeta no había experimentado. Bien, por tanto, con la aparición del Homo sapiens, como dice ahí, surgen las primeras formas de arte, pero por sobre todo el desarrollo de la agricultura. La agricultura, que el hombre descubra la agricultura, significa que se puede hacer sedentario y por lo tanto puede destinar tiempo, como tiene asegurado su, su alimentación, ¿cierto? No tiene que andar todo el día pensando en cazar megafauna, ni recolectando raíces, ni pescando, ni a merced de los grandes animales que son cazadores también. Por lo tanto, le queda tiempo para pensar, tiempo de ocio, tiempo para desarrollar otras actividades, tiempo para mirar los astros, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el desarrollo de la agricultura es, en esencia, el descubrimiento más importante en la historia de la humanidad. Vamos a la siguiente diapositiva. Fíjense acá. Esto es lo que les mencionaba anteriormente respecto del paleolítico y del neolítico. ¿Ya? Básicamente tenemos una piedra tallada a golpe, ¿cierto? Hace 3 millones de años. La hacha de mano. eh, Básicamente es una piedra no muy, no con mucho trabajo, pero fue la herramienta más utilizada en la historia del ser humano. ¿Ya? Una piedra filosa que se utilizaba para rasgar y para extraer carnes, sacar raíces, etcétera, etcétera. En cambio, hace 250.000 años atrás, ya con la aparición del Homo sapiens, llanamente, acá tenemos que el desarrollo tecnológico de la piedra es muy superior, es tallada igual que la anterior, pero fíjense la forma, eso quiere decir que hay un trabajo importante. Probablemente, como dice el texto, dice, haya sido utilizado como punta de lanza. Esto lo más probable es que haya sido utilizado como hacha, ¿ya? Esto tiene mucho más trabajo y tiene mucho más ductilidad, se puede utilizar de muchas formas. En cambio, en el Paleolítico Superior, ya la piedra que antes era tallada ya era pulida, que hay una forma más definida, y eso significa que fue utilizada, como dice acá, como cuchillo para cortar, pero significa mayor tiempo, mayor dedicación y un mejor desarrollo de la técnica. Por eso es que la imagen, como dice el cuadro, evidencia la evolución del Homo sapiens, pues muestra el mejoramiento en la técnica al momento de trabajar la piedra. Los distintos homínidos que habían antes del Homo sapiens estaban básicamente, estuvieron millones de años trabajando esta piedra, o sea, estamos hablando de 2 millones de años o más, 2 millones y medio de años, solo con este tipo de herramientas. En cambio, el Homo sapiens pasó de esta piedra
a esta otra piedra y ya vemos más adelante que va a haber otro tipo de utensilio en 50.000 años. Por lo tanto, el Homo sapiens es quien acelera todos los procesos, digamos, evolutivos. Esta Venus que está acá, que es la Venus de Dolny, fue encontrada en la actual República Checa, ¿cierto? No sabemos, como dice el cuadro, con exactitud cuál es su finalidad. Pero lo que sí sabemos es que es una piedra que fue descubierta hace, o sea, que tiene una antigüedad de 29.000, 25.000 años y que tiene una forma de trabajar, una forma de pulido, una técnica distinta y superior a las de otras etapas. ¿Ya? Lo que vemos acá no es una piedra. Lo que vemos acá es una estatuilla que representa alguna característica de la mujer. Me imagino que fertilidad y maternidad, por los rasgos físicos que presenta. ¿Ya? A lo mejor representa el ideal de belleza de la época, pero lo que vemos en cuanto a evolución, vemos arte y vemos mejoramiento de la técnica. ¿Cómo pudieron llegar a esta forma? ¿Con qué herramientas lo hicieron? ¿Y de qué manera lograron desarrollar este pulido? Por lo tanto, eso significa que hace 29.000 años atrás el hombre ya dominaba esta técnica. La dominaba, digamos, estas son formas bien definidas. No es que la esté descubriendo, sino que ya la dominaba. ¿Ya? Por lo tanto, hay una avanzada técnica de trabajo lítico, de trabajo en piedra. Y eso lo desarrolló el Homo sapiens en un periodo corto de tiempo. En el mismo sentido, aparecen estos dos documentos, ¿ya? Y que nos explican qué nos caracteriza como seres humanos. De qué manera el ser humano, o sea, nosotros nos caracterizamos como seres humanos. Por ejemplo, acá habla de la adaptabilidad del ser humano. Dice, ha sido capaz de adaptarse a una variedad de ambientes mayor que casi todas las otras criaturas. Y es verdad, el ser humano se puede adaptar a cualquier tipo de clima, a cualquier tipo de medio ambiente. No así, por ejemplo, un oso polar, que no podría vivir en el trópico, pero sin embargo el ser humano sí es posible encontrarlo en cualquier tipo de ambiente. ¿Ya? Por otro lado, también acá nos habla de la colaboración en el Paleolítico. Voy a leer un breve párrafo de esta fuente para que después saquemos algunas conclusiones. Dice, durante el Paleolítico, la necesidad de compartir la alimentación entre todos los miembros del grupo era imperiosa, sobre todo cuando se trataba de carne. Esto se debía a que era siempre azaroso e impredecible para un individuo el resultado de la búsqueda de animales muertos, y más adelante de la cacería. La mayoría de las veces no había éxito, pero cuando sí ocurría, la distribución permitía que todo el grupo se viera favorecido. Los homínidos pueden trasladar la comida hasta donde se encuentra el grupo, no necesitan alimentarse en el sitio en que la encuentran. Por lo tanto, cada individuo trabaja para el grupo y a su vez dependía de los demás. Por lo tanto, en esta fuente se nos indica que la colaboración y el sentido de pertenencia, ¿cierto?, son claves para entender el proceso evolutivo. Es decir, que alguien se preocupe de cazar y ir a buscar y luego que se lo lleve a otros y esos otros procesen esa comida para que todos puedan alimentar, significa un sentido de pertenencia, significa un desarrollo de la técnica, pero sobre todo significa colaboración. Es decir, la colaboración entre seres humanos es, en esencia, una de las cosas que nos define. Dice, de las fuentes podemos extraer dos cosas. Por un lado, que una de las características esenciales del ser humano es su capacidad de adaptación. Claramente podemos encontrar seres humanos en todas partes del planeta. Y la colaboración y el sentido de pertenencia son claves para entender la evolución humana. Porque son dos cosas que nos definen. Bien, para finalizar, completen el siguiente cuadro con las características del Paleolítico, ¿cierto? Características del Paleolítico. ¿Cómo se adapta el hombre al medio? Den alguna característica, por ejemplo, que es posible encontrarnos en cualquier tipo de ambiente, utilicen las fuentes que vimos anteriormente también. ¿Hay arte? ¿Qué tipo de arte? ¿Para qué es el arte? ¿Qué tecnología? Obviamente no vamos a estar hablando de la tecnología que tenemos hoy día nosotros, sino que la tecnología entendiendo como los primeros utensilios que desarrollaron estos seres humanos para poder adaptarse al medio. Y, por último,
la colaboración. ¿Qué característica, qué idea hay detrás de la colaboración para el desarrollo de la evolución humana? Eso es todo. Espero les haya servido. Cuídense y nos estamos viendo o comunicando la próxima semana. Chao, chao.